Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Una vez más, gracias por estar en sintonía de nuestro programa a esta hora de la mañana. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares, especialmente en este viernes 25 de febrero. Quiero saludar a nuestros panelistas del día viernes. Marvin Aguilar, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. También gracias a don Ronald Lumaña por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Ernesto. Gracias por la invitación. Es un gusto estar esta mañana con todos ustedes, con Tania en su casa, con mi hermano Nelson, con Marvin y por supuesto con usted, Ernesto. Gracias. También hoy nos acompaña en este método rotativo de participación de personalidades que conocen temas de país, el doctor Nelson García, quien le doy la más cordial bienvenida y gracias por aceptar la invitación de venir al programa. Al contrario, Ernesto, un privilegio estar en su programa. Gracias. También, como siempre, saludo cordialmente a Tania Escobar, Tania Pastor, pero estará con nosotros más adelante, desde luego, para tener ese contacto a través de la plataforma Zoom. Así es que será más adelante que estará con nosotros Tania Pastor, abogada de la República. Bueno, desde luego, esta mañana no podemos pasar por alto, hacer comentarios o análisis, porque aquí hay una profundidad de conocimiento étnico que tiene que ver precisamente con este conflicto que se ha generado entre Rusia y precisamente Ucrania. Ya hemos conocido las primeras informaciones donde hemos visto cómo ya se dieron las primeras bajas, tanto a nivel de fuerzas que están defendiendo su país y por supuesto civiles. Otro elemento importante que voy a introducir así de manera legal, de manera rápida, es que el mismo presidente de Ucrania ha dicho que en un mensaje bastante desconcertante quizás para muchos en el mundo, quizás para muchos ucranianos, es que les dijo: en esta guerra vamos a tener que defenderla solos. Nos ha dejado solo el mundo. Una cosa bastante, contundente para ponerlas en el análisis de lo que está pasando. Ahí está, ¿verdad? Zelensky lamenta que el mundo dejó solo a su país frente a Rusia, que son parte de los puntos elementales que vamos a poder colocar a este día. Claves para entender el conflicto. El presidente ruso pretende plantear un pasado en que Ucrania y Rusia tenían un mismo origen. Ese es uno de los principales. Pero son dos naciones diferentes, al menos esa es parte de la historia que así ligeramente se los coloco. Afirma que vive una amenaza del expansionismo occidental, asusando viejos miedos de la Guerra Fría, por eso exige que Ucrania no se integre a OTAN, algo que los ucranianos tienen el derecho de decidir. Y lo otro es los aliados a la integridad territorial ucraniana, principalmente Estados Unidos, anuncian sanciones duras y prometen ahogar económicamente a Rusia, pero no meterse militarmente en el problema. Ahí está el tema. Tania, muy buenos días. Tania Pastor, ¿cómo estás? Gracias, gracias, muy bien. Buen día, Ernesto, a toda la audiencia de Diálogo 21. Doctor García, bienvenido. Un placer estar con usted nuevamente. Don Ronald, gracias. Marvin. Y siempre extrañando a Lick Valdivieso, pero ya vimos que va con su nuevo programa, Todos los éxitos del mundo. Ya vamos a hablar de ese nuevo proyecto que sin duda alguna lo teníamos ahí para todos los salvadoreños, el proyecto de opinión, de entrevistas que tendrá, de análisis que tendrá nuestro buen amigo Julio Valdivieso. Y más adelante vamos a hacer un contacto también en vista del aprecio, el cariño mismo que la población se ha volcado también en darle. Y ahí lo vamos a decir más adelante. Bueno, ¿cómo está esa situación? Espero que podamos externar las opiniones pertinentes, doctor. Muchas gracias. Creo que en este tema Marvin va a dar más profundidad pues, por sus estudios en Rusia. Sin embargo, yo creo que hay un gran titular y es que no hay que dejarse tomar el pelo con esta situación, porque la verdad es más profunda de lo que aparenta
Sí. toda una orquestada campaña publicitaria a nivel mundial, ¿verdad? Para ello yo recomiendo que se estudie la historia desde el nacimiento de Ucrania, 76 años antes de Cristo hasta la fecha. Lo que sí se perfila en Ucrania es una nación que ha sido avasallada por el sufrimiento constantemente. Stalin mató de hambre a millones de ucranianos. 7 millones, ¿verdad? Hitler lo mismo, mató a millones de ucranianos. Y la verdad es que después se repobló en sus orígenes, pero se repobló después de la Segunda Guerra Mundial con etnias rusas, ciertas ciudades particularmente fronterizas, que son las que ahorita reclaman, después de 8 años, según manifiesta el presidente Putin, de un avasallamiento casi genocida basado en el hecho precisamente de sus orígenes rusos, y que han clamado por incorporarse a la Unión Soviética. Pero esa es la parte tal vez de uno y otro. Sí. El problema esencial para mí, la guerra genocida mundial que hay y que todos callan, es la de la subida de los precios del petróleo. Esa subliminalmente va a acabar con millones de personas a través del hambre y la necesidad. Y no dicen nada ninguno de los países democráticos, porque están sujetos precisamente a la bandera de la avaricia mundial que nadie combate, ni siquiera algunas iglesias que se llaman proveedoras del socialismo. Tal manera de que para mí, como ciudadano del mundo, veo que es un distractivo realmente, y que la esencia de ese conflicto va más allá de la realidad. Lo que el trasfondo es un trasfondo, como decía el economista Samuelson, premio Nobel de Economía hace muchísimos años, que fue la materia que nos impartieron en la Facultad de Derecho el doctor Luis Gutiérrez, que en paz descanse. La guerra es el método que el sistema capitalista utiliza para nivelar sus crisis económicas. Y eso se puede comprobar a través de la historia del mundo. Hay que hacer voy a tratar de hacer una breve síntesis, por favor, de lo que sucede ahí. El conflicto no empieza con digamos, el bombardeo que está haciendo Rusia a Ucrania hace ya 2 días, ¿no? Empieza hace 8 años, en 2014, este conflicto reciente, ¿va? En 2014, cuando hay un golpe de Estado financiado por los Estados Unidos en Ucrania, y se instala un gobierno pro-Europa, pro-entrar a la OTAN, pro-entrar a la Unión Europea. Se hace un referéndum, ¿verdad? Y ese referéndum queda prácticamente empatado, porque resulta que la mitad de los ucranianos querían entrar a la Unión Europea y a la OTAN, o sea, ver a Occidente, y la otra mitad pues decía que no, que había que quedarse siendo aliado de Rusia. El problema es que en los sectores donde se le conoce como el cinturón del óxido, donde está todas las minas de acero, hierro, donde está toda la riqueza de Ucrania, que es precisamente donde está Donetsk, Lugansk y toda esa parte, Crimea, eran anti-Europa. Ellos querían que se quedaran con Rusia. Entonces imagínense que el problema que surge de que si bien hay empate, pero los grandes sectores económicos dicen que hay que quedarse con Rusia. Se instala un gobierno, ¿verdad? Porque el presidente Yanukovych huye de Rusia después de unas protestas que se le conocen como las protestas del Maidán, en la plaza de ahí, y se instala un gobierno ya pro-occidente. Estas repúblicas, esta región de Donbass, ¿verdad?, dice no vamos a reconocer ese gobierno porque ha surgido de un golpe de Estado. Y entra Ucrania en ese momento en una crisis, guerra civil, digamos, de un conflicto interno.
Alemania y Francia crean el grupo de Normandía, se llama así porque en esa ciudad se reúnen la primera vez, e incorporan a Ucrania y a Rusia. A partir de ahí se crean los acuerdos de Minsk, ¿verdad?, que ahí se firman, que era que Ucrania le iba a dar a Donbass un poco más de autonomía, lo iba a dar más independencia, no se iba a salir de Ucrania, pero iban a resolver el problema pacífico, y Rusia no se metió. Rusia solo anexa Crimea, porque históricamente Crimea ha sido de Rusia. Fue durante la época soviética, en una borrachera, que Nikita Khrushchev, que era ucraniano, da el decreto para pasarle Crimea a Ucrania, así, de la nada. ¿Verdad? Pero no había problema porque era la misma Unión Soviética, pues. Hoy que ya son repúblicas, sí existe ese que es un punto de honor y es una de las líneas rojas de Vladimir Putin, ¿verdad?, en este conflicto actual. 8 años pasaron y Ucrania no resolvió ese problema, muy por el contrario, surgieron grupos ultranacionalistas que se conocen en Europa del Este como, en el caso de Ucrania, ucronazis, ¿verdad? Porque el ultranacionalismo en El Salvador son así, aquí los areneros, los arenazis, pero en Europa del Este se le llama, en el caso de Ucrania, ucronazis, ultranacionalistas. Y eso es parte de la amenaza que ve Putin. No, en este caso son los grupos que han estado en Donbass diciéndole a los prorrusos en esta república: váyanse de aquí, váyanse. Si es que si no les gusta Ucrania, váyanse. Cuando ahí toda la gente habla ruso, la moneda que circula es el rublo, y todos, la gran mayoría, tienen pasaporte ruso. Entonces, lo que estamos hablando es de 17,000 kilómetros, que es donde hemos visto que han entrado las tropas rusas. Porque al reconocer Rusia a Lugansk y a Donetsk como repúblicas, firman un convenio de cooperación militar y económica que le permite, así como acaba de entrar Rusia a Kazajstán, ayudarle a la revuelta que tenía el presidente ahí, entra con sus tropas. Lo que ha hecho es bombardear hasta anoche 120 sitios militares. Todavía, por lo menos hoy por la mañana. No, es que Rusia, el costo económico, y esta es otra cosa que hay que entender, el costo económico de ocupar Ucrania, Rusia no lo puede solventar, es muy caro. No va a cometer el mismo error de Afganistán. O sea, y en eso Rusia lo tiene claro. Está destruyendo instalaciones militares, por ejemplo, ayer... Chernobyl ya la tiene. Sí, pero todo es cuestiones militares, y está destruyendo. Ayer, por ejemplo, terminaba de destruir toda la flota ucraniana. Ucrania se ha quedado sin barcos. Una guerra selectiva. Entonces, y lo ha hecho porque la operación se llama Mascarada. Le mete un grupo de espías adentro de Rusia que le van diciendo: aquí está, aquí está, aquí está, y ahí están llegando los misiles, lo está haciendo. O sea, tiene que destruir todo el aparataje militar ucraniano para que no haya una contraofensiva a la región de Donbass después, para no hacer más largo el conflicto. Entonces, que Ucrania se entretenga reparándose militarmente para que la guerra no siga. Yo consultaba ayer con mis fuentes rusas y están claros de que Rusia va a dejar de bombardear. Tropas en Ucrania no hay. Las tropas que hemos visto en los videos es en los 17,000 kilómetros que hay en las dos repúblicas. Pero desde ahí están enviando los misiles. Incluso desde Bielorrusia, incluso desde el mar, porque Rusia tiene submarinos con capacidad de enviar misiles. Y lo va a hacer hasta que esté, desmantelado todo el ejército. Estructura militar. Exactamente. Entonces, ¿cuánta gente ha muerto? 50 civiles. Que es lamentable, por supuesto, y han muerto un aproximado de 120 soldados ucranianos. Ok. Vamos un poco al análisis político. Son 3 contextos los que hay que ver. Okay, a ver. El económico, digo que podría ser como la ¿Quién es la causal? El militar, por supuesto, que es el que estamos viendo en este momento, y el político. Las sanciones que ha puesto Estados Unidos, me llama la atención que ayer las hacía Biden, públicas, no incluyen el petróleo, ¿verdad? Entonces, que es en el caso lo que más compra Estados Unidos. Mencionaba el doctor, que ya lo va a ampliar. Entonces, hay una cosa interesante. ¿Quiénes son los grandes ganadores de este conflicto? Económicamente hablando: Arabia Saudita, Estados Unidos y Rusia. Petróleo. Son los grandes ganadores. El análisis político. Vámonos entonces con don Ronald y también Tania. Y luego tienen la palabra el resto para ir, desde luego, en el abordaje del mismo. Miren, Clausewitz decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios, ¿verdad? O sea, la guerra es la continuación de la política por otros medios.
Entonces lo que estamos viendo ahí es la continuación de la política de Putin, de la política rusa y de la política ucraniana. ¿Cuál es el fin último de la política? Lo económico, ¿verdad? Entonces, cada vez que haya un conflicto de este tipo, hay que irse y buscar las partes económicas, buscar quién es el que va a salir beneficiado de ese conflicto. Y por ahí vamos a empezar a encontrar las razones de todo. Porque lo demás son justificaciones. Quiero decirles que Putin, es impresionante la capacidad estratégica que tiene el tipo. Y el valor. Es así, por supuesto. Les dijo, Es un quien hombre se meta, sagaz. quien Sí. se meta en este conflicto, Sí, ¿verdad? sí. Va a recibir una respuesta que jamás en la historia la ha tenido. Claro. Y Biden, ¿te fijaste? Eso- Calladito, ¿ah? Eso es un mensaje directo a la OTAN, ¿verdad? Porque ahí el enemigo poderoso de Rusia se llama Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿verdad? 30 naciones, las más poderosas de la Tierra, por supuesto. Y el más grande arsenal bélico del mundo está ahí, en el Atlántico Norte. La más alta tecnología, ahí hay submarinos, ahí hay portaaviones, ahí hay de todo, ¿verdad? Pero no se meten, se dan cuenta que no se han metido, ¿verdad? Porque una guerra de estos niveles es carísimo, cuesta plata. Y vidas. Otra cosa, Siempre es un negocio. para algunos, Sí, para 4. es que hay que ver realmente quiénes son los que ganan, ¿me entiendes? Por eso es que no se meten todos, porque si solo voy a ir a poner la plata y los cadáveres, no voy, ¿verdad? Los que van son los que van a ganar dinero. Bueno, por otro lado, Ucrania, recordémonos que no es miembro de OTAN. Por lo tanto, OTAN no tiene la obligación jurídica internacional de irlos a defender, Ni el derecho. ni el derecho. Por ejemplo, Naciones Unidas no ha condenado a Rusia, se han dado cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay invasión. Sí, porque la justificación de Putin, es donde le digo que me parece un político sagaz, realmente audaz. Él no ha invadido Ucrania, 1. 2, no está en una guerra abierta contra Ucrania. Lo que hay es, como muy bien lo explicaba Marvin, destrucción del aparato militar de Ucrania. ¿Ve? Y lo están haciendo quirúrgicamente. Tú usas una palabra adecuada, una agresión militar, la última vez que hablábamos. Es lo Sí, correcto. es que lo correcto es que lo que hay es una agresión militar, una agresión bélica de Rusia a Ucrania. Ese es el término correcto, ¿verdad? Una agresión bélica. Por supuesto que es condenable, sobre todo de un país democrático como El Salvador debería de condenar eso. Pero nosotros tenemos que ver más de eso. Fíjate que yo creo que la posición que ha agarrado el Ok, presidente dejemos- Bukele es la correcta. Ok. Ajá. Correcta, creo que es la correcta la posición que agarra el Digo, como Estado democrático deberíamos de condenar esa agresión. Nunca nadie condenó antes los 15.000 muertos que provocó Ucrania en la región de Donbass por estos 8 años. O No, sea, estamos hablando de hoy. Es que voy a decirlo de nuevas ideas, echándole la culpa a los de atrás. Es que la guerra no comenzó hace 2 días, Ronald. No, yo lo sé, pero estamos guerra- analizando el fenómeno de hoy. Tal vez esta situación nos permite por primera vez no dar la imagen de un títere más de la orquestada comunidad internacional que ha salido a gritar, protestando, ¿verdad? Rasgándose las vestiduras cuando no dijeron nada por la invasión. O de sea las que una Malvinas, agresión militar de las este Malvinas. tipo hay que avalarla, Nelson. No, hay Ah, que... bueno, es que si no la vamos a avalar, protestémosla. es que Pero usted resulta dice que la condenar, ¿verdad? Pues, Esa es la palabra pero es que... Claro, es que es una agresión militar de un gran país contra un país pequeño. Y no fue- y ¿Has bueno, visto las diferencias militares que existen? Pero es que para tener una protesta se necesita tener una base histórica, moral y real, ¿verdad? Yo no me recuerdo que nadie de estos que están protestando lo hicieron cuando se invadió Santo Domingo, Granada, las Malvinas, Panamá. ¿Cómo Cuba, no? ¿Cómo no? Panamá, Claro que sí. Dominicana. Claro que No, sí, ya, hombre. afortunadamente. Sí hubieron. Afortunadamente, en esta época de la historia, ya la gente tiene un nivel de conocimiento de los hechos, No. de la política mucho más grande. Más sin embargo hay que tener cuidado, Nelson, porque la propaganda de Occidente que le están haciendo en contra a Putin, el 90% no es cierto.
Por supuesto. Bueno, por eso digo, hay que tener cuidado en eso. O sea, yo lo que digo que como Estado democrático debemos de condenar toda agresión militar, sobre todo de un país imperial. Voy a abrir micrófono para... Yo recomendaría al gobierno llamar a la paz. No condenar. Al menos. No condenar. De acuerdo. No condenar lo hecho. La agresión sí. Porque las agresiones hay que condenarlas. Hay un antecedente. Las agresiones, si somos democráticos... ¿Qué más agresión que la subida de los precios del petróleo? Sí, pero es... pero eso pero para eso, ¿sabes qué debería hacer este gobierno? Montar un comité de crisis ya para... no. Eso y sí. La inflación... y el alza de la comida. Sería bueno, un comité claro de crisis. Que sí. Si la gasolina te va a llegar a $10, ¿y de eso estás hablando vos? Yo estoy hablando de... ¿O no estás hablando de la subida del petróleo? Yo estoy hablando de que en usos distractivos todo lo demás lo consideramos normal, es decir, que la manipulación de los precios del petróleo, que van a ser un genocidio mundial. Entonces hay que montar un comité de crisis contra la inflación en el país. Acabamos de ver a un señor Gutiérrez lamentándose como que fuera una viejita el secretario general de la ONU. Secretario general, sin una posición, ¿verdad? Yo pensé que era Roberto Gutiérrez, estabas hablando. Tania, vamos a ver, entremos al debate, Tania. Te hago el debate porque vamos a tomar más allá de lo puntual, descriptivo, entra al debate para entender y comprender mejor lo que está alrededor de este fenómeno. Si esta es una tercera, esto puede llevarnos a una tercera guerra mundial. Ya estamos en la tercera guerra mundial. ¿Qué implicaciones tiene para el mundo? Alguien decía, el COVID no nos mató, pero nos va a matar el hambre que viene, decía el doctor, a raíz de lo que puede ocasionarse con el precio de los combustibles. Ese es el temor de los mortales, Ernesto, que vamos a quedar atrapados en el medio de una guerra donde no tenemos nada que ver, pero somos parte del mundo. Toda historia tiene dos versiones, y yo también condeno en realidad toda agresión militar. Lamentablemente no vimos la misma condena cuando vimos masacrando israelitas a palestinos, sobre todo porque quién estaba detrás, y no vimos esa misma alarma internacional, porque estaba Estados Unidos detrás apoyando a Israel. Entonces, nosotros siempre estamos acostumbrados a manejar las ideas desde un punto de vista occidental. Esa es nuestra ideología. Nosotros vemos medios de comunicación transmitiéndonos las noticias desde un punto de vista ideológico, económico, porque estamos de este lado del mundo. Pero cuando nosotros escuchamos o comenzamos a intentar prestar atención a las noticias que provienen desde los mismos sitios donde se dan los eventos, por ejemplo, si nosotros escuchamos noticias rusas o noticias ucranianas, nos damos cuenta incluso que la historia viene más atrás, pero muchísimo más atrás del acuerdo de Minsk, que ha sido vulnerado. Se acusan las partes entre ambas que ninguna de las dos lo ha cumplido, pero en realidad esto viene muchísimo más atrás, y en realidad nosotros podemos condenar una acción o la otra cuando no somos el país que hemos estado soportando, por decirlo de alguna manera que se comprenda, un bullying internacional de bloqueo, como lo soporta, por ejemplo, Venezuela, como lo soporta Cuba, como lo ha estado soportando desde el 2014 con esta independencia ucraniana, Rusia. Rusia, en realidad, lo que están haciendo con todas estas medidas, espantosas las medidas económicas que anunció la Unión Europea, pero lo que están haciendo es fortalecer más a Rusia, porque se están volviendo autosuficientes. Entonces, al final del día pareciera que todo el conflicto es por tener el poder, porque el poder conduce a tener el acceso a mejorar la economía. Estamos viendo el bloqueo del Nord Stream 2, y porque quieren los recursos, los mejores recursos, como dice Marvin, están en esa zona precisamente. No podemos decir que es inocente Rusia, que no le interesa todo lo que se puede explotar ahí, pero tampoco los demás países. Entonces, yo creo que en realidad cuando el presidente ucraniano lanza esos gritos de auxilio y manifiesta ayer por la noche que se sienten abandonados, que están solos, hizo una mala medición política, porque los primeros en sacar a todo su personal de las embajadas fueron precisamente estos países de quienes Ucrania o el presidente separatista esperaba. Hay una cosa, tú acabas de hablar de Vladimir Zelensky. En este sentido, hay mucha gente aquí en El Salvador que se le olvida que este señor es ultranacionalista. Vea que viene, que yo he escuchado aquí hoy en redes, en esto, ahí entre anoche y hoy,
gente que le ha pedido a Estados Unidos que intervenga en El Salvador, ¿verdad? Que lo haga de manera descarada, y les molesta que Rusia intervenga en Ucrania. Sí. Y he visto a gente, ¿verdad?, que está defendiendo a Zelensky, ¿verdad?, que es un ultranacionalista y cuya base social son grupos neonazis. Entonces, eso, o sea, si vamos a defender al gobierno de Zelensky, la típica doble moral. Es decir, es una doble moral complicada. Y ahora bien, ¿y qué va a pasar, por ejemplo, si China decide ocupar Taiwán? Que Taiwán es, es una república, y que me imagino que los que piden la invasión de Estados Unidos en El Salvador o la intervención en El Salvador van a decir que Taiwán tiene derecho a ser república. Sí. Pero parece ser que los de la República de Donetsk y Lugansk no tienen derecho a independizarse de Ucrania. Sí, es que es una independencia adentro de otra independencia. Entonces, esta independencia o Cataluña de España, ¿verdad? Es decir, debemos de ser, creo yo, coherentes. Yo decía en un momento... o Texas en Estados Unidos. Yo decía en un momento que no iba a haber invasión, que Rusia no iba a invadir a Ucrania. Y no lo ha hecho, porque lo que ha hecho es enviar tropas a dos repúblicas que Rusia ha reconocido. Las bombas son las que han invadido. Pero Rusia ha tirado misiles, ha tirado cohetes a 120 instalaciones militares, incluyendo laboratorios biológicos que han encontrado ahí, ¿verdad?, patrocinados por Estados Unidos, según parece ser. Eso ya Rusia lo hará público más adelante. Entonces, que tiene que inutilizarlo para que no haya una contraofensiva. Tania, para regresar. Voy a terminar. Sin ánimo de defender a Rusia o de defender cualquier tipo de agresión militar en el mundo, pero cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, las declaraciones del canciller, que él narra lo mismo que ya dijo también en Moscú, o en los medios internacionales se maneja mucho Washington, Moscú, para no referirse personalmente, me imagino yo, a los presidentes del mundo, que es mejor no personalizar. Pero entonces, cuando escuchamos esas declaraciones y nosotros nos damos cuenta, pero es que en Donetsk y en Lugansk se había intentado o se había implementado una ley en donde prohibían hablar el ruso, prohibían educar en ruso, prohibían educar con base a la cultura o con fundamento en la cultura rusa. Es decir, a los rusos o a los de personas de descendencia rusa, completamente rusos, se les estaba prohibiendo ser. Y entonces, ¿qué es en realidad? Yo quiero mi independencia de Rusia, pero yo no quiero que de mí se independicen Lugansk y Donetsk. Entonces, yo quiero mi independencia, pero no quiero la de ellos, porque eso es lo que dijo el presidente. Ese acuerdo de Minsk, nosotros lo incumplen porque en realidad esa soberanía que les tenemos que entregar conduce a la separación. Y eso es lo que por ejemplo, vamos a ver, don Ronald y el doctor también tienen la palabra. Vamos a abrir un poco el debate ya. ¿Tiene o no tiene derecho la región de Donbass a independizarse Por supuesto que sí. Ucrania? Claro que sí. Tienen derecho las dos repúblicas. Autodeterminación de los pueblos. ¿Tiene derecho Rusia a reconocer estas dos nuevas repúblicas? Sí, tiene derecho, claro. Y tienen derecho, una vez reconocido, a establecer embajadas y armar un convenio de apoyo militar y económico. Si lo que yo le condeno a Rusia es la agresión militar, el bombardeo, eso hay que condenarlo. ¿Y cómo voy a estar yo de acuerdo con un país que agrede militarmente a otro? Pero el doctor no dijo eso. No tiene derecho Rusia. Digamos que en derecho internacional Rusia ha hecho lo mismo que hicimos con Honduras. Cada quien como persona humana puede tomar una posición, pero aquí creo que estamos tratando de inducir una geopolítica que de alguna manera defina cuál es la posición del Estado salvadoreño frente a un conflicto de esta naturaleza. A mí me parece que lo más recomendable es una posición de observador neutral, ¿verdad? Dado que los efectos reales contra el país devienen de otra guerra que se soporta con una conformidad mediática tremenda. O sea, ¿debe el país o no condenar esta situación o qué postura debe de tener? No, en mi opinión, con todo respeto, el país debe observar una posición neutral, no inclinando sus declaraciones. Yo creo que el que calla otorga. Si somos un país democrático, tenemos que condenar cualquier agresión militar, sobre todo de un imperio. Como lo fue Rusia, porque no hay que olvidarnos del origen de todo esto. Sí, si Rusia suspira con volver a tener a Ucrania de su lado, el segundo país más grande de Europa. Bueno, afortunadamente tú no eres el canciller ni el representante del país, ni yo.
y consecuentemente nuestras opiniones. Yo te felicito porque tú condenes la guerra de esta. Yo te felicito porque vos no la condenes, vas a decir. No, ¿verdad? No hemos Yo no. todavía ni No, siquiera pero sí la está comenzado a valorar. No estoy condenando. Mira, La agresión militar. No, mira, es que esto es una orquesta. Aquí le están tomando el pelo al mundo entero. Sí, pero los 50 muertos civiles que están ahí. 50 contra millones Para ser coherentes, hay que condenar fíjate todo tipo bien, de violencia. Están llorando Solo por la 50 civiles muertos y no ¿Cuántos? lloran por los millones de africanos. Sí, y pero de eso es una latino- falacia la que me estás deja diciendo. terminar. No, estamos hablando del conflicto Ucrania-Rusia. Sí. ¿Verdad? Hay una agresión militar que ya mató civiles. Eso Ok. condeno yo. Doctor, Como le decía, aquí se llora por 50, por 100. ¿Y cuántos salvadoreños van a morir de hambre a consecuencia de que la canasta básica se volvió insostenible? Para eso el comité de crisis que te ok, estoy vamos a hablar de ese planteando, que vos punto decís que porque no. me parece que el doctor coloca por delante un efecto per se que toda guerra trae. Eso lo hemos venido incluso, creo que contigo, Marvin, lo hablábamos Sí, pero es que eso extracámara. es una falacia. ¿Cuál poner es? De acuerdo. esos dos ejemplos que no van. No, de acuerdo que para nadie es aceptable lo Ninguna que muerte. se trata ninguna muerte. Pues sí. Por ninguna medida, Pues por sí. ningún tratado, Pues sí, claro. Tania lo mencionaba, no se justifica. Claro. Lo que hay que ver en su Pero es que hay esencia. que hablar de los Sí. distintos tipos de violencia, Ernesto. No Sí. solamente es la violencia militar, hay violencia económica, hay violencia de otras naturalezas, como por violencia ejemplo, sexual. yo te estoy poniendo en tu cara bases militares y rodeándote en todas sus 60.000 kilómetros de frontera. Y eso no es un tipo de violencia. ¿Qué tal? Eso es bien cierto. Si viniera Rusia y le pusiera bases militares a Estados Unidos en México, en otros países. Yo creo que hay que entender En también Cuba. otros aspectos, porque aquí podemos hablar de todas las bases militares que Ok, tienen interesante. alrededor de Rusia. Vamos a entrar, vamos a seguir con este debate porque creo que todavía hay un elemento importante que se ha colocado por delante y es el efecto per se que deja toda guerra. Y decía el doctor, y recuerdo que contigo lo conversábamos extra cámara, ¿quién va a ganar? Yo creo que también usted, ¿quiénes ganan después de Sí, esta guerra? quienes ganan económicamente. El petróleo bueno, puede ser uno de ellos. Le doy la palabra, doctor, cuando regresemos porque nos amplía un poco y seguimos con este debate. Son las 7:02. Gracias a usted por estar con nosotros y darnos ese voto de preferencia a nuestro programa. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bien, muchísimas gracias a esta hora de la mañana. Recuerde el café perfecto, rico café para que usted tenga muchísima energía, ¿verdad? Y tenga lo mejor para la mañana. Bueno, aprovecho también, sin duda alguna, esta mañana a saludar y darle la más cordial bienvenida a lo que será para los próximos días, ya a partir del 1 de marzo, el nuevo programa de nuestro buen amigo Julio Valdivieso, por el cual pues tuvo que retirarse de manera, digamos, como no permanente de este panel. Así es que quiero darle la más cordial bienvenida realmente como Grupo Megavisión, que siempre seguimos evolucionando en su programación y ahora pues para Canal 19 presentando el nuevo programa de opinión Pulso Ciudadano, conducido por nuestro buen amigo Julio Valdivieso. Y quiero aprovechar antes de hacer un contacto con él para saludarlo, presentar a continuación el siguiente material que describe qué es lo que viene y para que usted esté pendiente de ese programa. He estado por más de 12 años formando parte de uno de los mejores programas que a nuestro criterio ha sido referente de la realidad nacional y ha sido Diálogo 21. También he estado formando parte como generador de opinión, como analista en otros medios de comunicación. Soy abogado de profesión, notario de profesión. Me he desempeñado por más de 35 años, pero también he sido formador académico de muchas generaciones de colegas abogados, muchos de los cuales ahora ostentan, dijéramos, cargos públicos. He sido más de 25 años docente en las distintas universidades. Este tiene que ser un programa diferente a todos los que están en este momento, en el sentido de buscar un equilibrio entre la inmediatez y la realidad.
o ese es nuestro anhelo. Serán los distintos actores los que en realidad le pongan la cereza al pastel. ¿Quiénes deben de ser los invitados? Para mí el pueblo salvadoreño, los que generan la opinión, no las que interpretan la opinión. A la gente, al de a pie, a la que te vende el pan en la esquina, esa tiene su propia realidad. A ellos hay que escucharla. Pulso Ciudadano es la entrevista de Canal 19, conducida por Julio Valdivieso. En un tiempo donde la noticia supera la profundidad, es necesario buscar el equilibrio. Es momento de cuestionar y analizar diferentes puntos de vista y ponerlos sobre la mesa para que usted participe. Que la corrupción está entre los más altos grados, nunca se va a quitar. ¿Qué hace el político? Dale la espalda a uno. Usted puede buscar miles de soluciones, de ideas, pero si los de arriba no hacen nada, ¿qué? El problema del país no es un problema de leyes, sino de aplicación de la ley. Analizaremos esos casos que quedaron archivados. Le daremos voz a la diáspora salvadoreña en todo el mundo, con sus opiniones. Tú podrás participar en nuestras diferentes plataformas. Pulso Ciudadano. Gran inicio, 1 de marzo, 8 de la noche, por Canal 19, tu canal con conciencia verde. Bueno, ahí tenemos la buena noticia por la cual muchos se preguntaban sobre el retiro de nuestro buen amigo Julio Valdivieso, un gran profesional, un hombre que, como bien destacan muchos a la hora de escribirnos, de su papel ecuánime como moderador, como intérprete de la realidad del país, donde busca siempre el equilibrio y la respuesta que significa darle a todos aquellos temas que hemos abordado. Así es que realmente para ir complementando parte de este programa, he decidido, con el permiso de ustedes, invitarlo también para saludarlo y decirle, Julio, la teleaudiencia ha estado preguntando por ti, enviándote muchos, pero muchos mensajes de éxito, pero también de apoyo y cariño, y por tanto, pues quiero decirte que vas a ser llamado también de manera frecuente para estar con nosotros también acá en el programa en tu calidad como panelista y también como conductor de tu programa que arranca el próximo 1 de marzo. Así es que, Julio Valdivieso, nuevamente bienvenido y felicidades de antemano. Bueno, buenos días a todos en el panel, mis respetos a cada uno de ellos, son analistas de mucha trayectoria, amigos personal, en el caso del doctor García, maestro mío de infancia, fue formador de nuestras universidades, Ronald, compañero de muchas batallas, Marvin igual, la licenciada Tania, una joven profesional que tiene mucho que darle a este país. Creo que me siento orgulloso de estos sustitutos ocasionales que están, pero primero quiero darte las gracias a todo ese público que expresó la solidaridad, expresó, dijéramos, un reconocimiento que lo hemos ganado por 13 años, pulso a pulso. Un reconocimiento, creo que no es a mi persona, es a ti, es a todos los que conformamos el panel. Fue un esfuerzo, una visión, ¿verdad? Y sobre todo lo que yo siempre he destacado, esa voluntad que tuvo, dijéramos, el Consejo Editorial, dijéramos, la Junta Directiva, jamás se nos impuso una línea para hacerlo. Y eso creo que fue, dijéramos, el punto central que llegó a hacer que Diálogo 21 sea el referente de la realidad política en nuestro país. Creo que es un gran esfuerzo el que tú has hecho, Neto, con todo tu equipo, ¿verdad? Todos los que están detrás de cámaras, que la gente no lo ve, pero que son los que en realidad llevan sobre sus hombros esto. Así que yo también decirte que un esfuerzo como el que estoy iniciando requiere de mucha dedicación, de mucho tiempo, ¿verdad? Y esa fue la principal razón de abandonar, dijéramos, claro, el programa. Pero el público te aclama y también te quiere aquí de vez en cuando, así es que seguramente aquí te vamos a tener, ¿eh? Definitivamente, cuando el tiempo lo permita, cuando estemos a disposición. Yo me considero parte de Diálogo, fui fundador de Diálogo, fui el querubín, dijéramos, de Diálogo, y por lo tanto, pues, uno deja su ombliguito por ahí, ¿verdad? Claro. Entonces, pero sí quisiera de antemano también contar con estos 4 cerebros
¿verdad? En un momento determinado en mi programa, que vamos a tratar de darle todo un giro en cuanto al enfoque, en cuanto al fundamento. Así es que gracias, Ernesto, a ti, a toda la teleaudiencia de Canal 21, que Dios me ilumine para poder tomar las mejores decisiones y poder conducir un programa tan difícil como va a ser Pulso Ciudadano en los próximos días. Ok, interesante. No puedo pasar por alto el espacio rapidito de los panelistas para saludarte también, el doctor García. Porque yo quiero destacar, Julio, mi admiración, porque en una generación de abogados usted ha sido siempre una de las excepciones al silencio gremial, con mucha valentía, con mucha certeza. Me siento orgulloso de considerarme su amigo. Marvin, brevemente. Yo solo quería preguntarte, ¿y vas a invitar a Ronald Umaña a tu programa? Porque me lo ando topando en todos los programas, ya aburre, o sea, no sé. Bueno, vamos a ver. Don Ronald. Suerte ahí, suerte. Okay. Bueno, yo obviamente sé que vas a triunfar, Julio. Tu capacidad, tu intelecto, tu seriedad dan para manejar un programa. Por supuesto, te deseo todo el éxito del mundo, mi hermano, y voy a estar pendiente de estar viendo tu programa a diario. Tania. Sí, los que hemos tenido la oportunidad de escuchar Pulso Ciudadano antes, nos quedamos con la sensación de queremos más, ¿verdad? Entonces, ahora que ya está aquí, de verdad que yo tengo una gran expectativa, así como muchas personas, que va a ser un programa con más del licenciado Julio Valdivieso, más de ese equilibrio que se necesita en los programas de opinión pública y de análisis de coyuntura. Bueno, Julio, ahí tienes palabras que sin duda alguna dicen y describen lo que siempre he creído de ti, un profesional de mucha altura, una persona que aparte de lo humano lo has demostrado no conmigo, sino con todas las personas que te rodean, y otro elemento ya a manera profesional que te has logrado destacar porque tus análisis han sido siempre neutrales, ¿verdad? Planteando una versión que verdaderamente a veces no lleva más que el componente de una realidad que desde luego a veces cuesta entenderla en un mundo donde existe mucha polaridad, ¿verdad? Pero creo que en el caso tuyo muy en particular, te lo expresa la gente, ¿verdad? Eres muy ecuánime con tus análisis y por esa razón pues yo me veo en la obligación casi de exigirte que vamos a tenerte presente acá con nosotros. Así que gracias, Julio, ¿verdad? Nuevamente, y éxito. Gracias, Ernesto, a todos, ahí al maestro García, a Ronald, a Marvin, y por supuesto a la doctora, ¿verdad? Les deseo también todo lo mejor. Sé que no es fácil estar sentado ahí generando opinión, pero ese es el debate. Yo creo que esa es la naturaleza. Me encanta ver esos debates con ese respeto, con esa altura que debe caracterizar un programa de la magnitud tuya. Así que me encomiendo a Dios que ilumine mis pasos, que ponga en mi boca lo que crea que deba de decir, y por supuesto pedirle la benevolencia a toda esta audiencia de saber perdonar aquellos deslices que uno tiene cuando inicia e incursiona en este tipo de programa. Muchas gracias, les deseo a todos de corazón un feliz viernes. Ok, interesante, muchísimas gracias y nuevamente a nuestros buenos amigos, próximo 1 de marzo, ¿verdad? 8 de la noche, el programa Pulso Ciudadano conducido por Julio Valdivieso, donde va a haber análisis y debate también en hora de la noche. Así es que desde ya pendientes, porque ese es el espacio que hace falta para que usted también tenga esa base de conocimientos. Me voy a la pausa y regreso con el debate que teníamos acá y todavía la palabra que les había cedido a nuestros invitados. Pausa. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias. Vamos a continuar con el debate. Sí, pero había quedado con el doctor de darle la palabra porque el punto medular acá es sobre el tema de la ganancia de pescadores en un río revuelto, sí, ¿verdad? ¿Qué viene después de una guerra? ¿Sí? Bueno. Viene las consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? Usted habla del tema del petróleo. Sí, y eso tiene relación además con que las primeras reacciones de Estados Unidos con relación al problema es incautarle los bienes a los amigos del Kremlin. Pero eso es violencia. Lo primero. Lo segundo, incautarle los activos a los bancos rusos. Suspenderle la visa a toda la Luma. Entonces va perfilando algo así como una nueva piratería del siglo XXI.
no puede ser que el presidente de los Estados Unidos cobre un perfil de esa naturaleza y merezca el respeto de cualquier ciudadano del mundo. Esta es la razón. Miren, como está tan lejos Rusia, ¿verdad? Y Ucrania, no es tan fácil entrar en el escenario. Pero fíjense que recordaba que Stalin, cuando andaba allí encampañado, le dijo a los ucranianos: ustedes tienen el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Cuando ya tenía controlado todo, los ucranianos llegaron y le dijeron: mira, tú nos dijiste que teníamos el derecho a la autodeterminación. Sí, les dijo, pero ya no tienen oportunidad. Y no solo eso, después mató 7 millones los mató de hambre a los ucranianos, no les mandó los alimentos y les incautó los que tenían y no les mandó alimentos, los dejó morir de hambre, siendo ese el granero de Rusia, siendo ese el que le daba de comer a toda Rusia. Históricamente se cree que en Ucrania nació el trigo, ¿verdad? Sí. Que hay 3 alimentos en el mundo que son la columna vertebral de la evolución humana, que es el arroz, el trigo y el maíz. Entonces el trigo es europeo y nace en Ucrania. Bueno, entonces los matan de hambre. Sí. ¿Verdad? Una de las justificaciones o de los pensamientos de Stalin era que había que eliminar el idioma, que había que eliminar a los ucranianos, que deberían de ser todos rusos y todos deberían de hablar ruso. Los repueblos. ¿Verdad? Sí. Con rusos. Con rusos. Bueno, hoy estamos en este lado de la historia. Hoy tenemos un presidente en Ucrania, neofascista, que él ha querido eliminar a las 2 repúblicas estas porque hablan ruso, porque usan el rubro, y entonces ha querido eliminarlos y me imagino que hasta desaparecerlos, ¿verdad? Entonces los pobres ucranianos en aquel tiempo los asesinaban los comunistas, hoy se ven amenazados por ultranacionalistas. Aquellos querían deshacer a los ucranianos y los ucranianos deshacer a los rusos. Entonces, ante esa historia estamos. Lo de Crimea, por ejemplo, ya lo explicó muy bien Marvin. Crimea ha sido ruso siempre. Ok, vamos a ver, Tania. Solo termino con esto. El problema es que no podemos estar viendo solo las noticias del mundo occidental. No podemos estar viendo solo las cosas que nos dice Estados Unidos y Europa. Hay que trasladarnos al otro lado del mundo y ver aquellas. Porque yo le preguntaba anoche, por ejemplo, le hablaba a Marvin para que me ilustrara. Él vivió en Rusia, estudió en Rusia, nadie mejor que él para estar en un panel de este tipo. ¿Qué pasaba con eso? Y entonces él me empezó a explicar que habían unas bombas que eran de otra guerra o de unos juegos de guerra, me dijiste. No, hay un juego de guerra, ¿cómo se llama? Que están usando estas imágenes de un juego de guerra para, digamos, ilustrar lo que está pasando en Ucrania. Sí, imagínense, eso es lo que nos presenta la propaganda. El tema de la ballena que sí. Hay una en guerra, antes de darle la palabra a Tania, en guerra la primera víctima es la verdad. Sí. Okay. Y hay una serie de medios de comunicación. Solo termino con esto. Le voy a robar a Tania 30 segundos. Porque al final de esto, quiero decirles que aquí va a haber un gran perdedor en esta cuestión. ¿Verdad? O pierde Putin o pierde la OTAN. Alguien de los dos va a salir lesionado. ¿Por qué va a perder la OTAN si no está metida en esto? Ni se quiere meter. Todavía. 11 países de los 30 de la OTAN son esto rusos. Comienza hoy. Sí, así comenzó la Segunda Guerra Mundial. Son así eslavos. comenzó la Segunda Guerra Mundial. ¿Verdad? Por eso es que tenemos que ¿Esta es la Tercera Guerra Mundial? ¿Mande? ¿Esta es la Tercera Guerra Mundial? No. Estoy diciendo que así comenzó la Segunda, cuando la invasión de Polonia, por ejemplo. Porque aquí entra el juego de lo que decía el doctor, es que el trasfondo de todo esto es económico. Sí. Estados Unidos ha ganado. Sí.
porque sacó a Rusia del mercado energético de Europa. Hoy quien le va a vender el gas a Europa son los estadounidenses. El fin último de la política es la economía, que Tania, no nos olvide. Tienen la palabra, Putin, tómense un tiempo prudencial de un minuto, préstense la palabra, debatamos esto, Tania, sí. Sí, pero es que no hace mucho sentido porque los que están allá, yo no encuentro realmente el sentido que Europa empiece a comprarle el gas a Estados Unidos cuando el costo es increíblemente alto. Por eso es que hay ciertas posturas en algunos países que es como no tan condenatorio de forma abierta como Alemania, porque ¿cómo van a estar comprando hasta aquí con todo lo que ello implica? Y es que cuando dicen de los congelamientos de los activos rusos en todos estos países, es precisamente ese tipo de violencia al que yo me refiero. Y lo único que conducen es al autosostenimiento o a la autosostenibilidad en la que están convirtiendo a Rusia, porque Rusia desde el 2014, que comienzan todo este tipo de sanciones, como les anularon prácticamente la validez de las tarjetas de crédito fuera de Rusia, entonces ¿qué hizo Rusia? Ya tiene su propia tarjeta, y para fomentar el uso comenzó a dar apoyos gubernamentales a través de ella, y cada vez la población que la utiliza al interior es muchísima más. Ya se habían comenzado a preparar por si se les suspende o si se les elimina el uso del sistema SWIFT para las transferencias. Entonces, lo que están haciendo, ya están haciendo también autosostenibles en el ámbito agricultor, lo están volviendo un país autosuficiente, porque con todas estas medidas va a terminar no necesitando, aunque estamos siempre en el mismo mundo, pero lo están volviendo en cierta medida autosostenible para no necesitar de todos estos países. Y cuando hablamos de la OTAN, nosotros decimos, pero es que la OTAN comenzó a incumplir, es que dicen, no estaba en el acuerdo escrito, pero realmente fue un acuerdo no reconocido escrito, pero en la honorabilidad llama a que se cumpla. Y empezaron a avanzar las bases de la OTAN. Ok, doctor García. Yo creo que está claro la esencia y los perfiles de este tema para este panel particularmente, y espero que de mucho les sirva a aquellos que muy superficialmente dicen y exclaman cualquier cosa. Pero Tania, agregándole a todos esos elementos que acaba de mencionar, Putin ha dicho que se preparen porque va a prohibir el uso del espacio aéreo ruso, y se imaginan ustedes lo que significa en eso, en millas de ahorro. Sí, claro. No pasar por el país más grande del mundo. El país más grande de la Tierra. Hay una cosa, Ernesto, el mapa que estábamos viendo ahí, productor. Si lo podemos usar para que la gente, para poder explicar algo en relación a esto, el mapa que estamos usando ahí, exactamente ese. Por ejemplo, hay quienes dicen que Rusia ha invadido Ucrania es porque entienden que Lugansk y Donetsk, que es la parte anaranjada, sigue siendo de Ucrania. Entonces, si usted dice, bueno, que esa es la prensa occidental que tú decías, Ronald, si vamos a decir que Lugansk y Donetsk no tienen derecho a independizarse, pues sigue siendo de Ucrania. Y por eso esos medios manejan que es una invasión de Rusia a Ucrania. Pero Rusia ha reconocido a esa franja anaranjada como dos repúblicas independientes de Ucrania. Exacto. Y ha entrado, digamos, a estos dos países, que son los desfiles de tropa que hemos visto, con la venia de estos dos gobiernos. Claro. Y Crimea, que es de ellos. Exactamente, Crimea. Ahí en la parte decía Kharkov, que es la parte donde yo estudié el idioma, pasé un año viviendo ahí, estudiando el idioma ruso, que es una zona fronteriza, pero yo estaba en la parte rusa. Entonces, es Bielgorod, que es la ciudad más próxima. Y a muchos, yo estoy de acuerdo con los muertos, es condenable, vuelvo a insistir en eso. Los grupos de apoyo de Zelensky, el actual presidente ucraniano, llegaron a Odessa, Ronald, y quemaron 50 personas ahí, quemadas. Vea, quemadas en Odessa. Bueno, pero vaya, está bien, ya condenamos y no entendemos. No en este conflicto. ¿Qué implicaciones? En este periodo de 8 años. Eso fue hace 8 años, ¿verdad? No, eso fue hace 4 años. 4 años. Entonces, en este periodo de 8 años de guerra ha pasado y nadie condenó en aquel momento esos 50 que los quemaron. Pasemos ya de las condenas y ya vimos. Señores, las implicaciones económicas, esto el tema del espacio aéreo, ¿cómo se va a traducir eso por el tema del uso de un espacio? Uno, el petróleo, usted hablaba,
Ron, ¿había alguna contradicción en cuanto a la comité de crisis que decía usted? Yo decía que había que montar un comité de crisis. Sí, pero para gobierno. analizar Ambos tienen la palabra. la realidad nacional que Sí, es necesario sí, para eso. valorar Para eso. una serie de cosas, incluyendo impuestos. Sí, que quitarle no los tienen impuestos a la fundamento. gasolina, Nelson, por Sí, ejemplo. No, a eso me refiero. Correcto. precisamente, ¿verdad? Porque eso contrapondría... Al menos 2 impuestos. El impuesto de guerra famoso que se llama FEFE, ¿verdad? El IVA a los alimentos y a las medicinas. Correcto. Por lo menos un periodo determinado. Para eso se hacen los ¿qué comités pasaría de crisis. si la gasolina no tuviera impuestos en El Salvador? Costaría como 3 pesos. Menos. $1 menos del precio que tenga. Un dólar. Sí, por eso digo, como 3 Por pesos. eso te digo. Y entonces, ¿puede el gobierno Y eso alivia la mesa de los salvadoreños. o quiere el gobierno actual prescindir de esos ingresos que son multimillonarios? Claro, Yo porque digo que tenés que verlo versus la comida de la gente. es correcto. Sí. Por eso yo creo que Priorizar. no es inaudito solicitar que se le quite el impuesto a la gasolina. No, Marvin, solo entras al quiero- debate. es correcto. quiero decir Pero mire, en lo económico es una cuestión que es importante. Vamos a ver. Una cosa es hacer un análisis cabal de lo local, como el que acabamos de hacer con Nelson, y otra cosa es ver la parte de la guerra y quién gana ahí. Porque allí los que terminan ganando son multinacionales, son grandes empresas, son gente que tiene los intereses allí. Son los que dominan el mundo. Eso, ¿verdad? Esos son los que quedan con la gran tajada. ¿Quién paga eso? Los pueblos. Lo paga Ucrania y lo paga el pueblo ruso. Y hoy sacamos terminación hasta nosotros acá en América. Por El más gobierno Sí. salvadoreño debe de sentarse a analizar efectivamente las consecuencias económicas que va a tener para el Sería país. un ejemplo para esto. el mundo. Fíjense bien, Porque este gobierno se ha caracterizado por darle atención a la población en general. Pues creo que sería histórico y un ejemplo mundial si el gobierno se atreviera a prescindir de los impuestos de la gasolina. Claro. es una necesidad. Ya Panamá que ya tiene lo que- hizo. Tiene que analizarse porque otra de las cosas que va a haber es el aumento, como lo decía Tania, de la compra de gas a Estados Unidos por Europa. Europa produce una gran cantidad de fertilizantes que son los que abastecen a los graneros del mundo. Estos van a estar más caros y va a estar más cara la comida. Sí. Entonces todo promete aumentar de precios a lo largo de este año. Claro. El descontento en El Salvador puede ir aumentando porque va el a aumentar. gobierno... Ojalá que aumentara Porque el gobierno, si se ve que el gobierno no dice yo no puedo hacer nada, yo no puedo, todo es internacional, no es culpa mía. La gente va a decir, bueno, y usted no puede hacer nada. pues, No para solo nada. eso, no solo eso. Hay que hacer un llamado también al sector privado. ¿Por qué? Porque bajo el pretexto de los combustibles se aprovechan para aumentarle a cosas que no tienen nada que ver ni incidencia. Es más, cosas que ya tienen en stock desde antes, a esas le aumenta. Es decir, no hay misericordia en este país cuando se trata del dinero. Y esto es lo importante si queremos ser un país solidario, humanista e independiente. No lo son. Ok, vámonos a la pausa. Quisiera hacer un llamamiento a todos los que tienen responsabilidades políticas para que hagan un serio examen de conciencia ante Dios, que es un Dios de paz y no de guerra, lo dijo el Papa Francisco, así como también otras voces Interesante, te fijas, de el Papa no cristianos que condena. se han sumado. Sí. El Papa no condena, condena. el Papa está llamando a la paz. Por eso, pero es que detrás de todo esto hay muchos bemoles Así. Económico. de lo que... Sí, mire. Y ¿Tú sabes sobre quién es todo, el gran si queremos lobista? un país diferente, tenemos que empezar a cambiar nuestra El gobierno. El gran mentalidad. lobista de las empresas de gas que ahora van a vender Sí. el gas a Europa, el hijo de Joe Biden. Pues sí. Él es el gran lobista. ¿Quién le compra ya, pudiéndole Pero digo yo, comprar? esas son las grandes empresas que se quedan con la ganancia. ¿Cuatro? Eso, o sea, no hay que dejarlos de ver a eso allá arriba. Los popos de mayo peleándose por pro occidente, pro Sí. oriente, etcétera. Son como son popos de mayo, Sí, ¿verdad? como en popos de mayo. Bueno, vamos a la pausa. Indudablemente, gracias de corazón a una gran cantidad de salvadoreños desde el río Paz al Huascorán. Estamos acá copados. Y a nivel extranjero, a nivel más allá de nuestras fronteras, cobertura completa con los views. Muchísimas gracias de corazón. Este programa nace con ese espíritu de poder darles a ustedes
aportes importantes para que ustedes conozcan la realidad desde varios ángulos. Pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, Tania, ¿cuáles son los puntos polémicos? El papel de China, no hemos considerado también que Rusia comenzó a partir del 2014, como ya le habían suspendido a él, es decir, ya comenzaba el bloqueo, también comienza a hacer más ventas de bienes a China. Entonces, al final nosotros consideramos, bueno, ¿y qué pasaría si China y Rusia conforman un bloque? Es decir, estaríamos hablando de dos potencias mundiales en términos económicos, porque realmente Rusia se ha mantenido en las relaciones y las ha incrementado con China, a raíz del mismo bloqueo en el 2014, cuando sucedió todo lo que ya sabemos de la independencia con este nuevo presidente ucraniano. Pero ya hablando en El Salvador, creo que la gente siempre va a entender, o por lo menos deberíamos de comprender, que esto no es un tema nacional, es decir, esto trasciende las fronteras, pero sí definitivamente hay que hacer el llamado, ahí sí me uno al gobierno de El Salvador, porque hay que tomar algunas medidas, como las ha venido tomando desde que inició la pandemia, para paliar un poco, porque el precio de la gasolina, ya sabemos cómo está ahorita, en Estados Unidos ya está más de $6 el galón aparentemente, si me equivoco me corrigen, pero hacia eso vamos. Entonces, del bolsillo de los salvadoreños, con lo que nos han heredado de salario mínimo, de pensiones, es decir, no alcanza ni para la canasta básica, pero también debemos de entender, por otra parte, que anular los impuestos, estamos, tras la crisis que ya nos encontramos, que no se logra cubrir el presupuesto nacional, estaríamos incrementándola, porque ese es un ingreso que se ha tenido por mucho tiempo, con el que se cuenta, está presupuestado, entonces hay que buscar medidas alternativas, porque realmente va a ser necesario paliar las necesidades de los salvadoreños más vulnerables como consecuencia de todo este conflicto internacional. China decía, para ampliar algo de lo que decías tú al principio, Tania, China decía anoche que no hay que olvidar ni obviar el papel que Estados Unidos ha jugado. Ha estado soplando la llamarada de fuego. Enganchando a Vladimir Zelensky, mandándole armas, tanto Canadá, tanto como Inglaterra, y haciéndole creer a Zelensky y a su base social neonazi que si había un ataque de Rusia, la OTAN iba a entrar a defenderlo. Y los ha terminado dejando solos. Porque el objetivo, el objetivo de Estados Unidos era sacar a Rusia del mercado energético de Europa, y ya lo logró. Pero ahora, Rusia va a sustituir... Temporalmente. Claro, no se sabe si es temporal o permanente, pero Rusia ya tiene su plan B con con el otro gasoducto por Siberia para abastecer de gas a China. O sea, Rusia... Vamos a ver, la posición de China va a ser de acuerdo a ver si también él puede ganar algo o no en esta situación. No, esto es un ensayo, porque después va a Taiwán. Por eso y después va Corea, y después Corea del Sur. Bueno, o sea, no sé, pero lo que sigue es Taiwán. Pero ahorita la posición de China será con respecto a qué va a ganar China en este negocio de la guerra, de la agresión militar realmente de Rusia contra Ucrania. Es una cuestión de intereses y es de plata. Bueno, han notado que Francia está jugando un rol importante. Yo creo que ya es hora de que vinculemos toda esa situación a la realidad nacional para ver cuáles van a ser los efectos colaterales en los cuales de choto nos van a venir a preguntar. Sí, me parece Uno de ellos es el tema del petróleo. Por eso yo digo, el gobierno lleva una carrera galopante de endeudamiento. Esto es obvio. Sí. Por lo tanto, el prescindir, porque gracias a Dios también ese endeudamiento pero para beneficio de la comunidad y no para beneficio como en el pasado de todos esos aprovechados que ahora andan huyendo. ¿Quién sabe, Nelson? Bueno, esperemos. Yo tengo fe en que la gente es mejor cada día. En fin. Pero lo que te quiero plantear en general es que prescindir, es decir, debilitar ese latigazo de los efectos del aumento de la gasolina, etcétera, etcétera, que sirve para que los malos
seres humanos, no salvadoreños, seres humanos, aprovechen ese pretexto para aumentarle y crear más necesidades, más hambre, más miseria en el mundo. Sería bueno que el gobierno tuviera un gesto, yo diría, de piedad tributaria, quitándole los impuestos incluso que no tienen fundamento jurídico ni real, como es el famoso impuesto de guerra. Así, pero se va a afectar las finanzas mismas del Bueno, ¿qué importa más? ¿La finanza? Se estaría haciendo... O la comida de la gente. Se estaría haciendo un harakiri fiscal mismo, pues, o sea, quito esto, ya no voy a tener esto. Pero lo que tiene que hacer es reducir gastos en el gobierno para poder reducir los impuestos, porque eso le daría de comida más barata a la gente. Tiene la palabra y luego Marvin. O Doctor. buscar otros ingresos. Claro, no, doctor. Bueno, para los préstamos se está pidiendo el incremento de impuestos, ¿verdad? Y ahí sí los aplaudimos, porque... Doctor. Por eso mismo digo yo, ¿verdad? De que dado que el galopante ingreso público exige la creación de recursos que no tenemos, pero que de alguna manera se están diseñando otras fuentes de ingresos, como es el turismo, a través de los subsidios diferentes, de nuevas empresas, del otorgamiento de nacionalidades por inversión, etcétera, etcétera. Parte real e inmediata, y sobre todo porque tendría un efecto de cascada con relación a ese incremento injustificado de los precios de la canasta básica. Voy a tratar de hacer una conclusión retomando dos propuestas. ¿Que no te gustan o sí coincides con ellas? Que coincido con ellas. El comité de crisis es necesario que el gobierno lo establezca. ¿Para qué? Para analizar los efectos que esta situación internacional nos va a afectar. Comité de crisis que propone Ronald y luego... ¿Cuáles son? Sí. Usted mencionaba el petróleo, es correcto. Fertilizantes, que esto tiene que ver con la agricultura del país. Y tercero, los alimentos. Es correcto. Entonces, ahí es donde el gobierno tiene que plantear qué va a hacer si la situación se agrava aún más. Porque lo que promete hacer Rusia es, no se va a quedar con Ucrania, se va a salir de ahí, pero los va a tener, por lo menos este año, por eso, pero para mientras eso pasa, va a haber una tensión que va a mantener los precios del petróleo arriba. Ok, don Ronald. Eso no viene de Rusia. Y luego Tania. Por la situación va. Este es el momento en el que hay que reflexionar de los gastos que ha tenido el régimen en este tiempo. Si lo del archivo Wallet no lo hubiésemos gastado ahí, votado, la situación podría ser otra en cuanto a la cuestión de los impuestos, ¿verdad? O sea, nos alcanzaría la plata para otras cosas. Si estuviesen, por ejemplo, ¿cuánto dinero hay ahorita invertido en los Bitcoin y cuánto se ha perdido en eso? Esas son las cosas en las cuales yo no estoy de acuerdo. Hay que estar de acuerdo en ver la comida. Hay algo de cierto. El doctor García había pedido la palabra. Con las cifras, porque le van a servir. Lo que dice Ronald, en teoría se ha gastado como 400 millones en el tema Bitcoin, doctor. El gobierno recauda mensualmente en impuestos de petróleo como entre 35 y 40 millones. Va, eso multiplícalo por 12. Un año. Doctor García. O sea, un año de cero impuestos de gasolina si no se gasta en Bitcoin. Yo me atrevo a hacer esa propuesta de la supresión del impuesto de la gasolina porque paralelamente a una propuesta de esa están las acciones del gobierno de proveer de alimentos de $300, de $30 a la comunidad. Por lo tanto, no es incompatible con la mentalidad que yo veo que existe en el presidente de la República. Es por eso que veo viable, y porque además sería genial que este país diera un ejemplo de contra las acciones de los explotadores mundiales, porque aquí están hablando de Rusia. No, hombre, si esto viene de Arabia, también de los palacetes de Dubái, donde ya el hartazgo económico está fundamentado en la muerte de millones de hambrientos del mundo, y aquí nadie dice nada, y es natural. Es más, los gobiernos se han aprovechado precisamente del aumento de los precios
Porque les ha beneficiado para su boato tradicional. Claro, recaudan más impuestos, por eso se ponen felices cuando sube la gasolina y sube el petróleo. Pero mira, quienes ganan realmente con el petróleo en el mundo son Estados Unidos, que es el principal productor de petróleo, el segundo es Rusia, ¿verdad? Y después siguen los árabes. Esos son los que se quedan con la plata de verdad. A México y a Venezuela. No, México tira el petróleo para Estados Unidos y Venezuela se lo llevan los rusos, los países pobres, hombre. Los chinos. O los chinos se lo llevan. No. Aquí está hablando de Estados Unidos, de Rusia y de los árabes. Los grandes ganadores de este negocio, lo que llama petróleo. Todos ganan, por supuesto. ¿Y la humanidad cuándo se va a revelar? Ah, pues sí. Bienvenido al mundo capitalista. Es otro programa, A ver, Tania, decías. Yo creo que una medida como la que propone el doctor García, pienso yo que todos los salvadoreños estaríamos de acuerdo, porque al disminuir el precio del gas, pues disminuyen, o por lo menos estaríamos asegurando mantener el precio de muchos otros bienes, porque hay gente que dice, y es que a mí no me afecta porque yo no me muevo en carro, pero es que la gasolina es el medio de transporte de todos los bienes. Entonces quizás el Estado debería de valorar entre eliminar ese impuesto, pero definitivamente eso implicaría aumentar el IVA. Porque hay que montar un comité de crisis, hombre, que analice bien eso. Voy a hacer una pausa. Recojo un poco el espíritu de la discusión que se tiene alrededor del crisis, el hecho de que como país hemos tenido una experiencia de que se preparó bien de cara a la pandemia, ¿verdad? Sí. Es importante que no perdamos de vista prepararnos bien para lo que podría venir. Entiendo que por ahí va el espíritu de todo esto. Le doy una cifra. Hay un temor de que el barril llegue a $180. Sí, el temor de que... No, bueno, de nosotros. De nosotros. Si lo que pagamos somos nosotros. Claro. Porque a los otros les sirve de pretexto. No, pues los otros ganan. Entonces imagínate el galón a $10. Ok, me voy a una pausa, ¿sí? Brevemente, porque están pendientes de este programa los miembros de seguridad de la representación diplomática de Suiza y me lo manifestaron allá, así que les ofrecí enviar un cariñoso saludo públicamente. Bueno, un saludo especial a los amigos del área de seguridad de la Embajada de Suiza. Sí, muchas gracias. Ya anda buscando irse para Suiza usted. No, hacerme el suizo. O hacerse el suizo, ¿eh? Bueno, vámonos a la pausa. ¿Qué tenemos ahí? A ver, petróleo, barril en West Texas, que es nuestro referencia, el YTC. ¿Qué dice? Bueno, ahí está, ¿verdad? Ya los precios. 8.66, ya está a 100.10. Pues ¿y si ese es el business? Bueno, regresamos. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Recuerde también esta noche a las 7 de la noche, Choque de Opiniones en Radio Fuego. No se lo pierda. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Me había quedado a darle la palabra, ¿no, Marvin? Yo creo que es necesario. Abrimos el debate. Yo creo que es necesario que se vislumbren. Cualquier economista diría: no solo se trata de quitar el impuesto. El gobierno tiene que ver de dónde va a sacar esos 40 millones. Hay posibilidades de poner, no existe el impuesto, y usted lo sabe, doctor, y tú también lo sabes, de que no existe el impuesto al patrimonio, a las ganancias personales de la gente. Y según Forbes, aquí hay 160 personas que son los más ricos, 160 personas, que tienen capitales grandes. Bueno, este es el momento de ser solidario con los 6 millones de salvadoreños para tratar de paliar que de donde ahí se va a sacar eso. Aumentarle el impuesto al tabaco, aumentar el impuesto a las armas. Al licor, las armas. Entonces, es decir, a los carros de lujo. Que ya tienen saturado. Entonces, a todo lo que no sea básico. Porque si no, la clase media vamos a tener que comenzar a guardar los carros, pues, porque no. Yo ya lo guardé. El problema, ¿y cómo te vas a conducir? En bus. ¿Cómo se va a transportar el alimento? Cuando me pones hablo de la clase media. Cuando me pones a mí entre comer y echarle gasolina al carro, hombre, yo voy a preferir comer. Sí, vos tenés carro, pero y el que no tiene carro ya en el bus cuando no pueda, porque el petróleo... Vamos a llegar más rápido a pie que ahora que andamos en carro. También. Si los grandes congestionamientos solo sirven para consumir gasolina y llegar tarde a cualquier lugar. Mire, lo más importante sería que
vamos a hacer un antídoto a la subida de precios bajo el concepto de que el petróleo va a valer menos en este país. Va a ser un ejemplo. O si las sanciones que le va a poner Europa y Estados Unidos a Rusia le impiden vender petróleo, entonces ya que tenemos relaciones buenas con Rusia por ahora, El Salvador podría firmar con Rusia un convenio interesante de abastecimiento de petróleo barato. Y hay otro detalle, que debido al mal deterioro de las calles, sería importante que estableciéramos un transporte de caballar, ¿verdad? O Sí, otro, las o de carretas tranvía. como antes, porque la verdad que dentro de los conceptos del bacheo, urge, por ejemplo. Pero usted no es menonita, doctor, porque lo veo que quiere volvernos al caballo y a la No, carreta. lo que nos están volviendo a eso son los Las grandes élites. furacos que tienen todas las calles de San Salvador. Ok, don Ronald, veamos la realidad del país desde el punto de vista de que, ya usted decía, un comité de crisis. ¿Qué otros elementos podrían ser abordados en esto? Yo diría No, que, es que- eso de palabra crisis ya implica como que hay un conflicto, ¿no? No. ¿Cómo Es que conflicto es conflicto, crisis es crisis. Entonces no está de acuerdo en lo que usted está planteando. No, yo en la- El nombre. No, Comité en el nombre. preventivo, comité El nombre es un preventivo. poco así. como Apocalíptico. Como Lo que repulsivo. pasa es que así se llama, es un comité de crisis para ver la crisis económica Sí, y la así crisis se de llama. la inflación que está golpeando a los más pobres de este Sí. país. Entonces hay que ver qué gastos del Estado se van a reducir Sí. para poder paliar lo que no va a ingresar de la gasolina, por ejemplo, ¿verdad? O buscar otros ingresos. O buscar otros ingresos, pero lo que pasa es que buscar otros ingresos, ya lo planteaste vos muy bien, hombre, hay que ir a la ¿Dónde está el util- pisto? a donde está el pisto. Y aquí el pisto lo tienen 160 personas en este país, ¿verdad? Entonces hay que ir a eso. Pero el comité de crisis analiza eso, porque decir aquí quita el impuesto a esto y a esto, para nosotros es fácil, pero hay que verlo entre los ingresos del Estado, hay que hacer un análisis económico de eso. Pero un análisis económico con la visión preferencial de los pobres, con la opción preferencial de los pobres. Hay que O de verlos la gente, va, los humanos. Va. de los pobres. El que no puede explotar Recordando a otro. Monseñor Romero. Claro. Ya, No, es que esa es doctrina social de la iglesia, ¿verdad? Entonces, si vemos todo bajo el cristal de la opción preferencial por los pobres, ¿qué quiere decir esto? Que para hacer yo el análisis, tengo que ver si beneficia a los pobres. Pero dentro de los Porque pobres si, saca la clase media. pues si la clase media es pobre en este país, ya. Bueno, Julio Valdivieso nos escribe, ¿verdad? Y se hubiera quedado, Julio se hubiera quedado Sí. en línea. Dice, Ernesto, hoy más que nunca el rol del Estado será crucial, Sí. no solo para que controle la gasolina, sino la defensa del consumidor, para que comerciantes inescrupulosos Claro. no se aprovechen así como de los acaparadores, que eso es lo que se da también. Ya en el ves. monte. Eso es, para eso A es el eso me comité estoy de crisis, refiriendo. justo. Es correcto lo que dice Julio. Para abordar esos puntos. Por eso es que este programa es crítico, pero Propositivo. concluyente y propositivo. Sí, Recuerden sí, que es parte claro, del lema que nosotros tenemos, Tania. A ver, sí, ¿tú qué piensas, Tania? Bueno, quizás como lo del nombre voy a estar de acuerdo, un comité preventivo de crisis sería más adecuado en realidad, pero aquí deberíamos de retomar también el transporte público. ¿Por qué no es una opción real o por qué tiene que convertirse en una opción real pero que sea digna, no como lo que tenemos actualmente? Entonces, Ya le subieron a los buses, ¿verdad, Tania? Pero no lo sé si los buses están más caros ahora. Sí, dice que ya le subieron 5 centavos a no sé qué ruta. Algunas. Sí. Pero no. Mire, Pero entonces Ya le duele. tenemos que retomar, aquí ya entra en juego nuevamente el tema del transporte público. Tenemos que ver la recaudación de impuestos de los más ricos, esos que se vieron bloqueados cuando se implementó la política de evasores, de los jueves de evasores, que se había suspendido incluso por la misma Corte en algún momento. Entonces, ese se tiene que retomar porque es recaudación de impuestos, porque por cada dólar que evaden aquellos, nosotros, la clase media y la más pobre, son los que terminamos pagando. Y por último, gravar bienes como los que mencionan, el tabaco y el alcohol. Eso no es una necesidad básica, eso no es canasta básica. El que consume alcohol, y me van a odiar muchos, pero el que consume alcohol y el que consume tabaco, es porque eso en realidad es un vicio, es una Todos los enfermedad. Conclusión, voy con el doctor. Conclusión, 15 segundos. Artículos de lujo. Ok, 15 segundos. por eso lo que estamos planteando está en armonía con el plan de gobierno
referente a establecer un sistema de ferrocarril digno, moderno, que va a facilitar el transporte de personas, de carga, va a evitar accidentes, va a evitar mantenimiento de calles innecesarias, etcétera, etcétera. Ok. Le vi un poco la risa sarcástica. Sí, es no, que no sarcástica. cuando Nelson habla del tren súper rápido, es igual que hablar del satélite, ¿verdad? No estamos hablando de una crisis de ahora, de hambre, de inflación. Tenemos la segunda inflación más alta de todo Centroamérica. Mira, y no hay agricultura, no hay alimentos. Solo te informo que ya se está trabajando en el proyecto del tren, ¿verdad? Que lamentablemente por esas fuerzas oscuras de siempre de este país, por los mismos de siempre, la IRCA desapareció, ¿verdad? A través del sindicato que fue contratado para quebrar la empresa y así darle paso a los militares que eran propietarios de los transportes. Marvin, la conclusión. Culpable. 15 segundos. 15 segundos. En el tema de la guerra de Ucrania, yo recomiendo a la gente que lea, que investigue, que estudie. No es que no vean solo los medios de información de Occidente que quieren. Hay dos relatos. En esto hay dos relatos. Unos consideramos que no ha habido invasión y otros dicen que ha habido invasión. Entonces, entérense en qué van a creer ustedes y agarren bando, tienen derecho a pensar en lo que quieran. Y lo otro es, Tania, y lo otro es, también hay que analizar esas medidas, el teletrabajo puede ayudar a la clase media a que no tenga que desplazarse con su carro y no gastar gasolina. El único problema es que aquí no hay trabajo. No, los que lo precisamente aprender a crear una cultura o crear una cultura en donde escuchemos las dos versiones que toda historia tiene para sacar nuestras propias conclusiones. Muchísimas gracias. Las imágenes que llegan desde Kiev son de la Plaza Maidán, ¿verdad? El Maidán. El del Maidán, ¿verdad? Que es como la Plaza Central. Es la Plaza Central. La Plaza Libertad de aquí. Es como la Plaza Libertad. Ícono. Bueno, sí, me está diciendo el productor que nos vayamos ya, pero está también el programa que así lo es. Gracias, don Ronald. Gracias. No le hagamos caso, ¿verdad? Hay que hacerle caso al productor. Gracias, doctor, por habernos acompañado este viernes. Gracias, Marvin. Gracias a Tania. Por mi parte, pues invitarlos a que Radio Fuego tiene un choque de opiniones hoy a las 7 de la noche también. El tema ahí va a estar presente para que usted no se lo pierda. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.